Lecturas de Marketing, un espacio creado para emprendedores. Te presentamos la tercera parte de la obra, El libro negro del marketing, de Fernando Trías de Bes, así que acomódate y abre la mente. Si deseas escuchar las primeras partes, suscríbete a nuestro canal, allí las encontrarás. Tercera parte. Sobre esa gran idea que dijo que usted tenía. Octavo asalto. Solo un infeliz confía en su idea feliz. La idea es lo de menos, lo importante es la forma de la idea. La patética idea feliz. No hay nada más patético que alguien que te dice, he tenido una idea de negocio genial, no puedo explicártela porque como me la roben, me muero. Esa persona acaba siempre por explicártela, claro que sí, pero no sin antes, y esto es lo más patético de todo, hacerte jurar y perjurar que no vas a decírselo a nadie. A estos yo los llamo, emprendedores Galem, como en El Señor de los Anillos, mi tesoro. Mi tesoro. Son emprendedores muertos antes de empezar. Por suerte muchos de ellos no llegan nunca a poner en marcha su negocio, porque los que lo intentan, en su gran mayoría, fracasan. Recuerdo una ocasión en que me llamó un conocido porque quería citarse conmigo para explicarme una idea de negocio que había tenido con su mujer. Yo, acostumbrado a tales pérdidas de tiempo, le pedí que me avanzase desde el otro lado de la línea de que se trataba para determinar, le dije, si era un producto o industria en la que yo tuviese experiencia. Así, pensé, podría sacármelo de encima sin perder demasiado tiempo. Pero como suele suceder en estos casos, la persona en cuestión se negó a explicármelo por teléfono. Me dijo que era demasiado confidencial y que, además, tenía que verse, que si no lo veía no lo entendería. Además de tener que darle hora a una persona que se negaba a decirme para qué quería verme, tuve que dar mi palabra de que mantendría en secreto su gran idea, y debía saber que, afortunado de mí, si accedía a explicármela era porque me consideraba digno de su confianza. Vamos, que se daban todos los indicios de un disparate empresarial. Al cabo de 2 semanas apareció el emprendedor, con su mujer y me mostraron un concepto que se llamaba Risa Total, y que consistía en discos con grabaciones de risas de niños pensadas para ponérselas a los bebés cuando estaban en la cuna tratando de dormirse, ya que estaba demostrado por no sé qué psicóloga francesa que de esta forma se favorecía el desarrollo de un carácter optimista. Casi me echo a llorar. En fin. En otra ocasión vino a verme otro conocido que me habló de un producto con el que iba, literalmente, a forrarse. En breve iba a surgir una ley que obligaría a los parvularios y jardines de infancia a instalar dispositivos para evitar que los pobres infantes se pillasen los dedos con las puertas de la escuela. Mi amigo, diseñador industrial, había pensado en una puerta con el canto redondo y estaba dispuesto a dejar su trabajo para entregarse a la producción y distribución de puertas de canto redondo para guarderías, las cuales, obligadas por ley, no tendrían más remedio, cual monopolio del pasado, que sucumbir ante su producto. En este caso, tenía suficiente confianza con la persona y le dije, ¿puertas de canto redondo? Creo que con este negocio vas a pillarte los dedos. Deje de pensar en ideas, y céntrese en las oportunidades, más que de idea, yo hablaría de oportunidad. Una oportunidad puede basarse en una nueva idea o en una idea ya existente pero que se puede ejecutar de forma diferente. O de igual forma, pero en un lugar distinto. En todas estas situaciones uno puede tener éxito o puede fracasar. Todo depende de la manera como se ejecute el proyecto. Sin embargo, creo que desarrollar una oportunidad basada en una idea ya existente reduce el riesgo, ya que cuentas con más información de partida. O sea, que un emprendedor es un tipo con el afán del bombero, pero sin ideas de bombero. Y es que únicamente un infeliz confía solo en su idea feliz. La forma de la idea. Lo importante no es la idea, sino la forma de la idea. Esto es algo fundamental que ningún emprendedor debe olvidar. No todas las buenas ideas son buenos negocios. Insisto, lo que tiene valor es la forma que una idea toma. Si yo digo que quiero fabricar y vender juguetes que sean educativos y baratos, nadie dará un duro por esta idea. Pero en eso consiste Imaginarium. Imaginarium es una idea sencilla que, explicada, no tiene valor aparente. Su valor está en cómo esa idea se ha llevado a cabo, en la forma de la idea. Víctor Arrese, el fundador y creador de la cadena de comida Frequico, explicó su idea a muchas personas antes de poder hacerla realidad, un bufete libre con solo ensaladas, pasta y pizzas. Explicado así, no tiene mucha gracia. Me dijo, si tienes una idea y todo el mundo te dice que es buena, ¿cómo diablos va a ser buena? Porque lo interesante es la forma que se le da a la idea. En su caso, la idea,
juzgada de inviable por todos los empresarios de restauración que consultó, resultó un éxito. ¿Por qué? En gran medida porque Víctor Arrese identificó en aquellos reparos los elementos en los que tenía que trabajar más. Así, la forma final de su idea fue la de restaurantes modernos, en el centro de las ciudades, menús a 1.000 pesetas, ingredientes sanos, posibilidad de repetir cuantas veces se quisiera. Vendió su cadena de restaurantes a Agrolimen unos años después, con varios locales abiertos por toda España. Esta es una máxima universal: más vale una idea mediocre brillantemente implementada que una idea brillante mediocremente implementada. Claro que es posible tener una ocurrencia feliz o inventar y patentar algo que funcione, pero por cada emprendedor que triunfe gracias a la idea feliz encontrará 20 que triunfan gracias a la forma de una idea que ni fu ni fa. El mundo está lleno de ejemplos de ideas que explicadas no valen nada, pero cuyo éxito se debe a la forma como han sido hechas realidad. Un buen modo de saber si la idea le está cegando es preguntarse: si no tuviera mi gran idea, ¿estaría animado a emprender otro tipo de negocio? Si la respuesta es no, si al esfumarse la idea brillante que iba a hacerle rico, ya no tiene ganas de emprender, entonces déjelo por ahora. Porque ese es un síntoma de que la idea le ciega, de que no es el afán de emprender lo que le mueve, como observábamos en el asalto, emprendedores y bomberos. La idea le domina a usted y ante el primer revés se hallará desarmado. ¿Por qué le van a comprar? No se centre en que le van a comprar, eso no es importante, sino en por qué le van a comprar, eso sí que es clave. Lo importante no es el producto, sino la ventaja que sea capaz de construir y ofrecer. ¿Y qué es una ventaja? No hace falta que lea muchos libros de estrategia empresarial. Se lo resumiré. La gente le va a preferir a usted solo por dos motivos: porque hace algo mejor o porque lo hace igual que los demás pero más barato. Y no hay más. Ese, ¿por qué me van a comprar?, se aplica tanto a servicios como a productos tangibles e intangibles. Si no puede responder a esta pregunta, no tiene todavía negocio. Pero no es solo eso. Si no es capaz de responder con una sola frase, es que su idea todavía no está bien definida. Un concepto de negocio que no pueda explicarse en menos de 30 segundos difícilmente podrá tener éxito. Porque si no puede resumirlo en una frase, tampoco va a entenderlo un cliente. Detrás de una idea que requiere más de 3 minutos hay una indefinición del valor añadido que contiene. Cualquier cliente potencial se cansará y desconectará antes de entender qué tiene usted que ofrecerle, porque todo el mundo desconfía del valor que puede tener algo que, tras 3 minutos de explicaciones, aún no ha entendido. Por tanto, eso de que no le quiten la idea es una memez. No se trata de no explicarla. Al contrario, coméntela con el mayor número de personas posible. Así obtendrá un montón de información sobre la forma que esa idea ha de tener para que resulte. No se trata de esconder la idea, se trata de contrastarla y de comprender cómo reacciona la gente ante ella. Solo de esa manera acabará comprendiendo cómo moldear su idea, y qué es lo que hará de ella un potencial negocio. Diferenciemos aquí dos conceptos. 1. La forma de la idea, que es la capacidad de ponerla en valor en el mercado. Y 2. El modelo de negocio que la hace sostenible. Son dos elementos clave, pero con un matiz que los diferencia. Poner la idea en valor significa ponerse en la piel del cliente en relación con el producto que va a lanzar, comprender muy bien por qué los clientes optan por un producto u otro. Eso es poner la idea en valor, porque me van a comprar, relevante y evidente a los ojos del cliente. Lo segundo es un modelo de negocio que la haga sostenible. Este punto lo desarrollaré en el asalto: las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Toda idea tiene uno o varios modelos de negocio que la hacen sostenible. Pero también cada idea tiene uno o varios modelos de negocio que la hacen inviable. Por tanto, la forma de la idea no solamente es la puesta en valor de la idea, sino la capacidad de enmarcada en un modelo de negocio que le es afín. Dicho de otro modo, hay muchas ideas que, sin cambiarlas, pero con otro modelo de negocio distinto, no hubiesen fracasado. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Emprender es una mirada genuina sobre una idea cualquiera. He dicho antes que hay que distinguir entre buenas ideas y buenos negocios. Pero voy a ir un paso más allá. Yo incluso diría que no hay buenos o malos negocios, sino que hay buenos o malos gestores de ideas. Esto no contradice la afirmación de que la forma de la idea prevalece sobre la idea en sí, sino que la ratifica. He aquí una buena definición de negocio: un negocio es una mirada genuina sobre una idea cualquiera. Lo aclararé con un ejemplo.
Imaginemos un concurso entre dos escultores a los que entregamos dos bloques de piedra idénticos, los recursos y una modelo, la idea. Ambos parten del mismo material y de la misma idea. El escultor que gane el certamen no lo hará gracias a la idea, la modelo es la misma para ambos, sino gracias a cómo su mirada sobre la realidad toma forma en la piedra. Del mismo modo, un buen emprendedor parte de una idea que puede ser conocida por todos, pero es su talento individual el que mira esa idea de una manera especial y la transforma en un negocio próspero. Emprender tiene que ver con la creatividad, con el arte, con encontrar un estilo propio. Hay muchos factores, pero lo importante es tener una voz propia, si no el mercado te hunde. Así pues, el buen y auténtico emprendedor no teme que otros conozcan su idea, porque sabe que él y su modo de mirar son irreemplazables. La adaptación de la idea en el momento de emprender. Muchas personas piensan que los emprendedores fracasan porque su idea no fue acertada. Se imputa a la idea, de forma mayoritaria, el motivo de los fracasos. Estoy radicalmente en desacuerdo. Cuestión de matices. Yo no creo que un negocio fracasa porque la idea es mala, sino porque el emprendedor se obceca con esa idea mala, que es muy distinto. Hay que ser fiel a la idea original, pero hay personas que confunden esa fidelidad con una claudicación. Emperrarse en la idea es fatal. Eso suele suceder cuando estamos ante un falso emprendedor, cuyo motivo es solo su idea y, en realidad, no tiene motivación. Cuando estamos ante un emprendedor Galem, ante una eventual modificación de la idea, todo se viene abajo. Esos son los tercos que no ceden ante las evidencias. El fracaso se produce por no rectificar la idea o la forma de la idea cuando aún se está a tiempo. Y que nadie se engañe. Casi siempre hay tiempo para hacer modificaciones y, además, las evidencias de que es necesario un cambio no aparecen de repente, como por arte de magia. Los indicios son numerosos y reveladores. Otra cosa es querer verlos y tener la humildad y cintura para rectificar. La idea influye en los resultados mucho menos de lo que la gente cree. La idea original es un germen. No conozco ningún proyecto, ninguno, que no haya cambiado, incluso sustancialmente, desde la idea inicial. Un tema más y muy importante, cualquier idea, cualquiera, ha sido antes pensada o está siendo pensada al mismo tiempo no por cientos, sino por miles de personas a la vez. Es absurdo creer que nadie ha tenido o tiene esa misma idea. Tu idea la tiene otro, hazte a la idea. Por tanto, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué otros no han implementado o no han llevado a la práctica esta idea si se les ha pasado por la mente? La respuesta más fácil es, porque no la han tenido, pero, insisto, no es así, la han tenido. Repítete la pregunta, ¿por qué no la han llevado a cabo? Con esta pregunta no se trata de disuadir, porque entonces nadie llevaría a cabo una nueva idea. Se trata de comprender los factores diferenciales que hacen falta para que esa idea pueda ser implementada. La idea ha de pasar el filtro de la estupidez. Es el filtro del sentido común, que se aplica a todo. Hay que asumir que los clientes no son estúpidos. Podrás vender algo distinto a corto plazo por el factor novedad, pero si no ofreces una ventaja, un valor real y distinto, ahí se acabó y el cliente no repite. A medio plazo, estarás muerto. La adaptación de la idea a lo largo del tiempo. He aquí un testimonio interesante. Creo que detrás de un proyecto exitoso hay una idea de negocio muy sencilla. En mi caso fue asesorar de forma independiente a los clientes. Aunque parezca extraño, en mis inicios, años atrás, el asesoramiento financiero lo hacían agentes financieros muy parciales y poco preparados. Eran simples vendedores de sus productos y especialmente de aquellos con altos márgenes. Se hacían verdaderas barbaridades. Vendían productos de los que desconocían sus efectos fiscales, su riesgo, su liquidez. No valoraban si el producto era el más adecuado para aquella persona. En resumen, la idea inicial ha sido inmutable, lo que ha variado mucho han sido las diferentes formas de satisfacer la necesidad. Es decir, no me he centrado en los productos, sino en la satisfacción de necesidades financieras y esas necesidades cambian con los cambios fiscales, con la situación específica de los clientes, con las nuevas tecnologías, etc. La empresa Panda Software, como recoge una de las emisiones del programa de televisión Emprendedores de la Escuela Banespyme, se encontró a mediados de la década de 1990 con el advenimiento de Internet. Los virus dejaban de ser una enfermedad que se transmitía a través de disquetes para ser una pandemia global que se transmitía a través de líneas de telecomunicaciones. Las multinacionales aparecieron.
Durante varios meses Panda Software congeló las actividades para dedicar todos sus esfuerzos a localizar la gran mayoría de virus que había en el mercado. Es decir, tuvo que modificar su producto. Pero, además, para sobrevivir tenía que pasar de ser una empresa local a convertirse en una empresa global. ¿Cómo hacerlo en poco tiempo y con pocos recursos? ¿Cómo podía una empresa local española competir con grandes multinacionales? Panda Software optó por franquiciar su negocio para competir con gigantes de la informática. En pocos meses eso le permitió alcanzar casi cualquier rincón del mundo. El emprendedor detrás de Panda, Miquel Urizarbarrena, modificó radicalmente la forma de su idea. Supo ver que la forma de su idea estaba caducando, lo asumió sin complejos y actuó sobre el producto y el alcance geográfico de su empresa para sobrevivir. Un cambio en el entorno, imprevisible, estuvo a punto de ser el final de la empresa porque hizo obsoleta la forma de la idea. Estos son dos casos que ejemplifican cómo la idea inicial no es inmutable y puede ser adaptada a los cambios del entorno. Pero, claro, puede objetarse que una cosa es modificar la forma de un negocio y otra el objeto del mismo, el 100% de la idea inicial. Un cambio radical es caro e, incluso, inviable. Si yo fabrico alas delta y me va mal, no puedo ponerme a hacer relojes de pronto. Pues sí y no. Claro que la idea condiciona las inversiones y hay elementos que no pueden modificarse así como así. Pero introduzca un plan B por si su idea no cuaja. Es posible redirigir los negocios hacia productos o sectores adyacentes o ponerlos al servicio de ideas distintas. Una empresa es como un vehículo. No puede circular por cualquier pista, pero puede tomar más de una dirección. Josep María Lloreda me explicó que los resultados de hoy forman parte de las ideas de ayer, y hoy tenemos que crear ideas para que influyan en los resultados de mañana. El mundo está vivo y la realidad cambia de manera continua. En el caso de KH Lloreda, pasar de una idea de negocio a otra ha sido algo inherente a nuestra historia. La empresa pasó del mundo de la joyería al de la electrónica, de este a la orfebrería, hasta finalmente dedicarse a los detergentes. Esto ha significado una adaptación a los diferentes clientes, sistemas de trabajo, materiales y maquinaria de cada negocio. De joyería a electrónica, de electrónica a orfebrería, y de orfebrería a detergentes. Estos negocios fueron emprendidos por la misma persona en una misma nave. Las circunstancias que en un momento dado justificaban un producto desaparecían, y era preciso reestructurar y reorientar el negocio. Detrás de estas ideas tan dispares hay un elemento común, la persona que las emprendió. Cuando las cosas empezaron a ir mal en su empresa de joyería, a Josep María Lloreda le hubiera sido muy fácil decir que la idea falló y arrojar la toalla. Pero el buen emprendedor sabe que una idea que se modifica a tiempo nunca fracasa. Resumen. Nunca ponga todas sus esperanzas en la idea. Lo importante no es la idea, sino la forma de la idea. Solo podrá averiguada hablando y mostrando su idea al mayor número de personas posible. No se centre en que va a vender, sino en por qué los clientes le van a comprar. A toda idea le corresponde no solo una forma que la hace ganadora, sino también un modelo de negocio que la hace viable. Es fundamental diseñar ambas cosas. Normalmente, la idea es inmutable y la forma de la idea varía a lo largo del tiempo. Hay que tener flexibilidad y humildad para modificar la idea tanto al inicio de las actividades como durante las mismas, cuando los indicios lo recomiendan. Octavo FCF. Pensar que de la idea depende el éxito. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Noveno asalto. Ningún Nobel ha ganado un Nobel. La importancia de escoger un sector en el que se tiene conocimiento. El sector es una decisión y no una consecuencia. Vamos ahora a adentrarnos en un cuarto tema que explica muchos de los fracasos de los emprendedores, el sector de actividad en el cual se emprende. Todo emprendedor debería plantearse por qué ha escogido el sector de actividad donde va a emprender. Pero, ¿se escoge? Ese es el problema. A menudo, el sector de actividad no es una decisión meditada, sino la consecuencia de una idea aleatoria. Por ejemplo, estando de viaje por un país lejano, uno descubre un tipo de zapato que no existe en su país. Cree haber detectado una oportunidad alrededor de aquel zapato singular. Eso determina que emprenda en el sector del calzado. El matiz es importante. No me introduzco en el sector del calzado por lo que este significa para mí o por su potencial atractivo, sino que lo hago arrastrado por el zapato con el cual me topé. Son muchas las ocasiones en las que un emprendedor se obsesiona con una idea determinada que captura su atención.
la idea pasa por encima del atractivo del sector o del grado de conocimiento que el emprendedor tiene de este. En tales casos, el sector es una consecuencia en lugar de una decisión consciente y meditada. Y esto es un grave error porque, en relación con el sector de actividad, se articulan dos nuevos FCF, no dedicarse a lo que a uno le gusta de veras y emprender en un sector donde uno no tiene experiencia. Veamos estos dos factores por separado. El más mediocre, si trabaja en lo que le gusta, acaba siendo excelente. Recuerdo el caso de un amigo que pasó varios meses en Estados Unidos para detectar oportunidades. Allí halló un concepto de tienda de comida rápida que le fascinó. Se dedicó durante más de 6 meses a estudiar cómo funcionaba, qué tipos de productos tenía, cuáles eran los precios, todos y cada uno de los detalles del concepto en cuestión. Pero no dedicó casi nada de tiempo a analizar si le gustaría trabajar en la restauración en España, es decir, si le gustaban el sector y el país donde iba a emprender. Recuerdo que vino a verme pocas semanas antes de lanzar su proyecto. Me dijo que quería pedirme consejo, pero en realidad no quería escuchar nada que no fuese positivo. Yo le pregunté sobre su experiencia en el campo de la restauración y, dentro de de la comida rápida. ¿Has trabajado en ello antes? ¿Conoces cómo funciona? ¿Te gusta mucho este sector de actividad? Esta persona no escuchó ninguna de mis preguntas. Me hablaba de forma mecánica sobre las grandezas de los locales americanos y por qué funcionaban tan bien. Mi amigo había trabajado durante 8 años en una agencia de publicidad. Conocía a la perfección ese negocio. Sin duda, puestos a emprender, tenía mucho más potencial dedicando sus energías al mundo de la publicidad. Hasta descubrir los locales en cuestión, su interés por la restauración había sido nulo. Me reconoció que el negocio de fast food no le atraía especialmente, que lo que le gustaba, y muchísimo, eran los locales estadounidenses que había estudiado con tanto detenimiento. Le dije que no lo veía claro. Además, hacía falta muchísima inversión, pues para que los números saliesen de entrada tenía que abrir 3 locales en Barcelona, Madrid y Sevilla. Procuré convencerle de que no lo hiciese. Era obvio que no le gustaba el sector. Estaba deslumbrado por un concepto del extranjero que no necesariamente tenía que funcionar aquí. Intenté persuadirle de que abriese una agencia de publicidad o algo relacionado con los servicios de marketing, área que él conocía bien y donde, con su capacidad de trabajo e inteligencia, sin duda prosperaría. ¿Te has cansado de la publicidad?, le pregunté. Me dijo que no le había dejado de gustar la publicidad, pero que le apetecía mucho más lo del fast food y que quería probar algo distinto. Abrió todos los locales y 3 años después estaba arruinado. Hoy trabaja por cuenta ajena y, para más INRI, en una agencia de publicidad, que era lo que quería dejar de hacer. Es el típico caso de empecinamiento en una idea o en un producto. Es algo peligrosísimo. Se obvia cualquier consideración sobre el sector y, además, se desata en el emprendedor una especie de rigidez increíble y una negativa a modificar su producto o idea. Es lógico. Si la idea cambia demasiado, deja de interesarle. Eso significa que, en realidad, ese sector no le atrae. Esta es una recomendación muy útil. Si usted está pensando en emprender una idea concreta de negocio o en lanzar un producto o servicio determinado, haga este ejercicio, deseche la gran idea y sopese si, con otra distinta, le puede seguir apeteciendo el sector de actividad o industria donde va a meterse. En el caso anterior, la pregunta que mi amigo tenía que haberse formulado era, si no puedo lanzar el concepto de fast food americano, ¿me apetece igualmente montar un fast food diferente? Si, sin esa idea concreta, el sector no le seduce, piénseselo 2 veces. Porque es altamente probable que su idea tenga que ser modificada, como expliqué en anteriores asaltos. O incluso es posible que, al cabo de 1 o 2 años, tenga que abandonar la idea original y sobrevivir con otra distinta en ese mismo sector. Uno de los entrevistados me dijo, es cierto que hay sectores muy duros, pero también que es fundamental que tú encuentres divertido el sector, que te ponga cachondo. Y otro, para escoger un sector has de tener cierto feeling con él. Es como un noviazgo. Hay gente que conoce muy bien sectores que, en realidad, no les atraen, son sectores donde no les apetece trabajar. Fracaso seguro. El sector te tiene que motivar muchísimo. A cualquier emprendedor tiene que gustarle o atraerle mucho el producto. Víctor Arrese me dijo, sobre todo, te ha de encantar el producto. Cuando él abrió la cadena de restaurantes Freaky Co., ni él ni sus socios tenían ni idea del negocio de restauración. Pero, en cambio, les chiflaba el producto.
Fijémonos en que es completamente distinto a lo que le sucedió al que abrió la cadena de fast food. En su caso, el sector de la restauración no le atraía. Solo se había enamorado de un tipo de locales extranjeros, no del servicio o producto que había detrás. A un loco de las motos puede irle bien montando un concesionario de motocicletas, aunque no haya trabajado nunca en él. Tendrá que aprender muchas cosas en el camino, pero como las motos le encantan, eso será para él una motivación, no un obstáculo que deba superar. En definitiva, un FCF es emprender en un sector que a uno no le atrae especialmente. Ningún Nobel ha ganado un Nobel. Pero como indica el título de este asalto, también puede ser un FCF emprender en un sector que no se conoce bien. Los Nobeles no suelen ganar ningún Nobel. Recuerdo el caso de 2 arquitectos argentinos de unos 50 años que me llamaron porque querían lanzar un concepto de juego de azar mezclado con club de compra que habían visto en Israel. Los visité en su despacho de arquitectura. La idea era original, pero yo solo les hice 2 preguntas: ¿cómo les va en este despacho de arquitectura? Me respondieron que perfectamente. Y entonces les pregunté, ¿para qué diantres se quieren complicar ustedes la vida a los 50 años, si les van tan bien las cosas? ¿Por qué quieren dedicar tiempo a un sector que ni conocen ni necesitan? ¿Acaso van a descuidar su negocio y ponerlo en riesgo para dedicarse a esto? Si están aburridos, hagan un viaje o construyan maquetas. Pero esto es una insensatez. Me miraron y no respondieron. La ilusión no se pierde nunca. Ni a los 50 años. Eso es bueno, pero no para hacer tonterías. Le aseguro que este caso es cierto. Para que se haga a la idea de cuánto pueden cegar las ideas felices. Si no conoce o no ha trabajado en el sector donde emprende, las posibilidades de éxito se reducen. ¿Por qué? Porque uno desconoce si está redefiniendo las reglas del sector. La inocencia solo debe practicarse en una tómbola. No se pueden romper las reglas sin conocerlas, es algo que no suele suceder. Es mejor apostar conociendo los riesgos que hacerlo confiando en la fortuna pasajera. ¿Y por qué hay que modificar las reglas del sector? ¿Es estrictamente necesario? Bueno, en un sector en auge, con un crecimiento espectacular al cual sumarse, puede permitirse el lujo de emprender sin demasiada creatividad y limitarse a imitar lo que hace el resto. En estos casos, un mediocre triunfa gracias a la bonanza del sector. Pero si emprende en un sector maduro o estable y se limita a hacer lo mismo que los demás competidores, es casi seguro que no conseguirá nada. O hace algo distinto, o es muy difícil que le vaya bien. José Aguirre me explicó que la editorial que tuvo que cerrar no funcionó porque lo hizo todo bien. Es decir, hizo lo que había que hacer en una editorial bien gestionada. Pero no hizo nada distinto, y el sector editorial estaba atravesando una crisis. Aprendió de su experiencia. En Bestiario, su actual empresa, todo es innovación continua. Por tanto, cabe deducir que, si emprender sin hacer algo distinto es una fuente de fracasos, emprender innovando proporciona más posibilidades de evitar el fracaso. ¿Y cómo sabemos si estamos innovando en un sector? Solo lo sabremos si lo conocemos bien o si hemos trabajado en él. Es fundamental conocer el sector, porque entonces uno sabe qué reglas está retando, qué aspectos del sector está cuestionando. Juan Carlos Tous trabajó durante muchos años en el sector de distribución de películas de vídeo y DVD, y lo conocía a la perfección. En un momento de su carrera profesional, decidió que estaba preparado para montar su propia empresa. Su idea fue muy sencilla: hacer partícipes a sus proveedores, las productoras de cine, de un negocio del cual apenas participaban, la distribución en vídeo y DVD de sus propios productos. Habló con varias productoras y les propuso invertir con él en su negocio. De este modo, se aseguraba de forma automática los derechos para DVD y vídeo de esas productoras. Estamos ante lo que se denomina una integración vertical hacia abajo. El proveedor se integra en el negocio de su cliente. Aquí no hay una idea de negocio basada en un invento extraño, en un tipo de vídeo o tecnología determinada. Lo único que hizo este emprendedor, hoy hombre de éxito al cargo de Cameo Media, fue redefinir las reglas del sector. Pero eso solo podía hacerlo alguien que las conociese bien. ¿Es todo tan fácil? No. Todo el mundo le decía que lo que planteaba era imposible, que jamás pondría de acuerdo a diferentes productoras, que competían entre sí en las carteleras, para asociarse, aunque fuese en otro negocio distinto. Ese fue el reto. Juan Carlos Tous tiene una increíble capacidad de aunar intereses y plantear acuerdos donde todas las partes ganen. La jugada le salió redonda.
más vale un sector conocido. Ahí se puede llegar a emprender incluso con una idea no demasiado potente. Pero, ¿qué pasa si, aún así, quiere emprender en ese sector que no conoce y en el que no tiene ninguna experiencia? ¿Significa eso necesariamente que va a fracasar? No. Pero tiene que hacer algunas de las siguientes cosas que se proponen a continuación. 1. La primera posibilidad es hablar con personas de ese sector y explicarles la idea que quiere llevar a cabo. No se preocupen los emprendedores Galem, que no les van a quitar la idea. Es necesario que comprenda bien cuáles son los motivos por los cuales otros expertos le dicen que eso no va a funcionar. No porque tengan razón, sino porque, a través de sus dudas, usted podrá identificar y anticiparse a las principales dificultades que hallará cuando emprenda. 2. La segunda posibilidad es trabajar en ese sector durante unos meses, mientras planifica su proyecto empresarial. Le dará la sensación de que son unos meses perdidos, pero nada más lejos de la verdad. Esos meses le proporcionarán una perspectiva y una experiencia impagable. Además, sin perder dinero ni correr riesgos, pues lo hará por cuenta ajena y cobrando. Un entrevistado me dijo, se puede emprender perfectamente en un sector que no se conoce, pero hay que darse el tiempo necesario para conocerlo. 3. La tercera posibilidad es la de incluir en su empresa a un socio, a pesar de que es mejor no tenerlos, con dilatada experiencia en ese sector. Esa persona actuará como una especie de Pepito Grillo que le advertirá de los peligros o dificultades que su nueva idea va a tener en el sector que él conoce bien. Ese socio le será menos útil al cabo de unos años, pero en los primeros tiempos acortará de forma meteórica la curva de experiencia que usted necesitaría recorrer por sí mismo y que, en el ínterin, puede provocarle pérdidas y dolores de cabeza. La combinación de alguien del sector con alguien de fuera del sector es enriquecedora. El primero acorta la curva de experiencia y el segundo trae ideas de otros sectores o industrias para romper las reglas y aportar algo innovador. Hablar, observar, viajar, preguntar, mantener una actitud abierta hacia los productos de su sector y lo que hacen sus competidores son algunas de las cosas que hay que hacer. Su idea o producto dejarán de ser importantes. El verdadero emprendedor no es una persona que implementa una idea, sino alguien que domina y reinventa un sector. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Resumen. La elección del sector de actividad en el cual emprenda ha de ser el resultado de una decisión consciente, nunca la consecuencia aleatoria de una idea de negocio. Emprenda en sectores que le atraigan mucho o en productos que le encanten. Emprenda en sectores que conozca. Si no los conoce, dedique tiempo a conocerlos o rodéese de personas de ese sector. Por lo general, para no fracasar hay que aportar algo nuevo al sector de actividad en el que uno se introduce, y eso solo puede hacerse sabiendo qué reglas se están rompiendo y no desde el desconocimiento o la ingenuidad. Noveno FCF. Adentrarse en sectores que no gustan o se desconocen. Décimo asalto. Los buenos bancos. Sobre la importancia de escoger sectores en auge o rentables. El sector de actividad es una fuente de financiación. Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente el emprendedor es la falta de financiación. Todo negocio precisa un mínimo de capital para ponerse en marcha. Las fuentes de financiación más habituales son los inversores privados. A menudo, tiempo atrás se trataba de familiares, pero en la actualidad puede encontrar un amplio surtido de sociedades capital riesgo interesadas en nuevos negocios con potencial. Estos inversores apuestan parte de su capital por un proyecto de empresa determinado. La segunda fuente de financiación más habitual son los bancos. Esto es de lo que le hablarán en cualquier libro sobre cómo montar un negocio. Pero además de estas dos fuentes de financiación, existe una tercera con capacidad de generar más liquidez, que es más rápida y más económica que cualquier entidad financiera. Esta fuente de financiación es poco considerada por los emprendedores, en general. Se trata de su sector de actividad. En el asalto anterior hemos puesto de manifiesto la importancia de escoger un sector por el cual uno se sienta atraído y que, además, conozca bien. Otro FCF en lo que respecta al sector de actividad en el que se va a emprender tiene que ver con la situación económica del mismo. Es conocida la expresión, estaba en el momento y el lugar adecuado. Con esta frase se quiere significar el hecho de que, a menudo, lo que una persona consigue o lo que le sucede no ha dependido tanto de ella como de las circunstancias que le rodeaban. Un emprendedor, cuando pone en marcha un negocio en una industria, lugar geográfico y momento del tiempo está, literalmente, rodeándose de unas circunstancias determinadas. Si son propicias, sus probabilidades de éxito se multiplican de forma exponencial.
Si esas circunstancias son de escasez, incluso el mejor de los emprendedores pasa por un calvario para sobrevivir. A finales de los 90, un grupo de jóvenes españoles fundó Cluster Consulting. Estos jóvenes detectaron que había una oportunidad para una consultoría de alta dirección especializada en el sector de las telecomunicaciones. Dieron en el clavo. Multitud de empresas de telefonía fija, telefonía móvil e Internet, presionadas por fechas de inicio de actividades, startup, en la jerga, necesitaban como agua de mayo ejércitos de profesionales bien preparados y, a poder ser, con experiencia en telecomunicaciones. Cluster Consulting creció de forma imparable entre 1996 y 2001, pasando de una decena de consultores y una sola oficina en Barcelona a más de 450 consultores con varias oficinas distribuidas por todo el mundo. En 2001 Cluster Consulting fue absorbida por la norteamericana Diamond para convertirse en Diamond Cluster, pero ese año la explosión de la burbuja tecnológica tuvo lugar y, en pocos meses, las desinversiones de todos los mercados de capitales en empresas de telecomunicaciones dejaron sin recursos a la mayoría de empresas del sector. Entre 2001 y 2006, Diamond Cluster dejó de crecer y el número de proyectos se redujo drásticamente. Los emprendedores que había detrás eran los mismos. ¿Qué había cambiado? Solamente las perspectivas del sector. He tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con socios de Diamond Cluster que en aquella época vendían proyectos de 1 millón de euros con una habilidad pasmosa. Hoy, años después, me he encontrado a más de uno en la sala de espera de una multinacional del sector de la alimentación para vender un proyecto de consultoría al uso. El comentario fue siempre: yo que hace solo 4 años vendía proyectos de varios cientos de miles de euros como nada, ahora tengo que sudar sangre para colocar uno de 40.000 euros. No estoy queriendo decir con el anterior ejemplo que los que fundaron y condujeron Diamond Cluster a unas increíbles cotas de crecimiento no tuvieron mérito alguno y que, sencillamente, estuvieron en un lugar y momento adecuado. En absoluto. En primer lugar, tuvieron un gran mérito y anticipación al escoger ese momento y ese lugar. El otro día me encontré a una amiga que me dijo que iba a emprender. ¿De qué se trata?, le pregunté. De una revista femenina, me respondió. Ya, dije yo. Ella me leyó la cara. No, pero la idea es muy buena, me aseguró. No dudo de que la idea fuese buena, pero sí de que emprender en el sector de revistas femeninas sea atractivo. Demasiadas revistas, competencia atroz, ingresos por publicidad bajando, anunciantes replanteándose su mix de inversiones publicitarias debido a los cambios en los hábitos de ocio de la población, sector estancado, cierres de varias revistas cada año. Lo siento, por muy buena que sea la idea, no me metería en ese sector ahora ni borracho. Es como lo de los videoclubs. Cuando estos aparecieron, abrir un videoclub en cualquier barrio era un negocio redondo. ¿Quién piensa ahora en abrir un videoclub? Solamente algún cinéfilo despistado. Este es el primer mensaje: el emprendedor, antes de emprender, debe escoger sus circunstancias para no ser víctima de ellas. Como Napoleón dijo, ¿circunstancias? ¿Qué son las circunstancias? Yo soy las circunstancias. Los fundadores de Cluster Consulting supieron elegir sus circunstancias, mientras que mi amiga de la revista femenina está escogiendo circunstancias horribles. En segundo lugar, el ejemplo de Diamond Cluster sirve para ilustrar hasta qué punto unas mismas habilidades pueden dar frutos positivos o negativos en función del entorno. Los emprendedores y consultores que fundaron y desarrollaron Cluster Consulting lo hicieron excelentemente. No solo había que darse cuenta de que una consultoría de telecomunicaciones en los 90 era un lugar y momento ideal para emprender con éxito, sino que tenían que hacerlo bien. Que nadie reste méritos a nadie. Un entrevistado me dijo: ahora todo el mundo se quiere meter a promotor inmobiliario. Se quedan solamente con la anécdota del pelotazo. Del fulanito o el menganito que aparecen en prensa porque han ganado en 10 años millones de euros, y se han hecho ricos de la noche a la mañana. Muchos emprendedores ignoran que, a pesar de que el sector pueda ser muy atractivo, detrás de aquella historia de éxito hay alguien que ha sabido hacerlo bien, que ha arriesgado y que ha trabajado duro. Pero nos quedamos con la anécdota. Ese sector da dinero. Es cierto. Después de escoger un sector adecuado, hay que hacerlo bien. Pero la cuestión a la que quiero llegar es otra. La cuestión que me interesa ahora es la siguiente: si asumimos que los socios de Diamond Cluster lo hicieron muy bien, cabe preguntarse cuánto influye el sector de actividad si personas tan competentes no consiguen años después en otros sectores ni una décima parte de lo que lograron antaño. Este es el segundo mensaje:
Puede que el emprendedor más mediocre en un sector que vale la pena no coseche éxitos, pero está demostrado que el emprendedor más brillante y hábil, en un sector poco adecuado, tampoco prosperará. Estos argumentos tienen suficiente peso como para detenerse a examinar si el sector de actividad en el cual va a emprender es un sector atractivo, si es, en términos financieros, un buen banco. ¿Por qué digo un buen banco? Pues porque los sectores que crecen rebosan liquidez por todas partes. No solo encontrará inversores interesados en confiar su capital a emprendedores con buenas ideas y ganas de luchar, sino que verá que la propia dinámica del sector genera una liquidez formidable. Las leyes de los mercados no fallan. Mucha demanda y poca oferta significa que las empresas que ofrecen sus servicios o productos tienen más poder a la hora de negociar. Uno puede encontrar financiación en los proveedores y obtener cobros anticipados de los clientes. Los propios bancos le concederán muchas más facilidades para financiarse a corto o largo plazo. Todas las tensiones de tesorería que se viven en los sectores en crisis se transforman en alegría en aquellos en auge. Poner en marcha un negocio sin padecer tensiones de tesorería es como jugar al póker con el derecho a tener un comodín y unas cada vez que se repartan las cartas. He aquí algunos testimonios de los entrevistados que refrendan esta conclusión. Creo que en cualquier sector se puede aportar valor, pero es fundamental la elección de un sector de actividad que esté de moda. Por ejemplo, hoy en España hay muchos emprendedores del sector de la construcción y en cambio muchos cadáveres de emprendedores del sector textil. Para mí la elección del sector es clave. Tengo un amigo que es el número 1 en bolsos, nadie sabe más que él. Se gana bien la vida y mientras tanto gente tonta, se forra en el sector inmobiliario. Primero lo que más te guste y después, entre los productos que más te gusten, aquellos que den más dinero. ¿Cómo evaluar si un sector vale la pena ahora? Una pregunta obligada, como saber si un sector es suficientemente atractivo. No me voy a extender en ello porque este no es un libro técnico, sino un libro de criterios. De todos modos, a continuación, expongo 7 características que, una a una, incrementan el atractivo de un sector de actividad. Si se da solamente una de ellas, el sector será menos atractivo que si se dan las 7. En cualquier caso, considere cuáles son las más importantes en su caso. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. 1. Crecimiento del sector. Lo importante no es si el sector es muy grande o muy pequeño, sino cuánto crece. El crecimiento es fundamental porque, como dijimos en el asalto anterior, es mucho más fácil facturar tomando una porción del crecimiento futuro que todavía no es de nadie que facturar tomando una porción del volumen actual, que pertenece a la competencia. En el primer caso, se trata de cogerse a la cola del cometa y dejarse llevar. En el segundo, se trata de hacerlo mejor que los competidores y arrebatarles una parte del pastel que va a ser defendido con uñas y dientes. Me dijeron a este respecto, a un sector le pido que tenga posibilidades de crecimiento porque es más fácil participar del crecimiento futuro que tomar cuota de mercado actual. También le pido que tenga factores de disrupción, ya sean tecnológicos o culturales, que algo se esté rompiendo ahí, porque en esas brechas puedes encontrar oportunidades. 2. Rentabilidad del sector. Otro entrevistado me dijo, un sector, para que resulte atractivo a un emprendedor, debe tener dimensión suficiente para absorber errores iniciales y permitir márgenes de beneficio adecuados. En definitiva, el río debe ser ancho. Es el denominado bottom line. En general, casi todas las empresas de un sector de actividad, a pesar de tener diferentes grados de eficiencia, suelen convergir en un nivel similar de rendimiento económico. Por ejemplo, en el sector servicios, los beneficios están en torno al 20% de la facturación. En una cadena de distribución de productos alimenticios, en torno al 10%. En una industria metalúrgica, sobre el 5%. Por tanto, antes de emprender, escoja sectores rentables donde, como dice el testimonio anterior, los errores se absorben mejor. La rentabilidad no es un dato constante. Hay sectores donde el ratio de beneficio sobre ventas se mantiene y otros donde está hundiéndose año tras año. Eso suele suceder cuando el número de competidores es tan elevado que se desata una guerra. Una guerra de precios. Las ofertas para llevarse los pedidos de los clientes son pornográficas y, dada una estructura de gastos constante, los beneficios se derrumban. Por eso no solo es conveniente escoger sectores rentables, sino también aquellos donde, de momento, la competencia no sea feroz, que es la característica del punto que viene a continuación. 3. Grado de competencia. Un sector saturado es, por definición, un sector poco rentable. Tomemos el ejemplo del sector editorial.
Era un sector muy atractivo hace unos pocos años, con relativamente poca inversión y riesgo, podían obtenerse muy buenas rentabilidades. En estos momentos, el número de títulos publicados en España se ha disparado, más de 50.000 al año. Las librerías reciben cada viernes unas 100 novedades. Según un artículo aparecido el mes de diciembre de 2006 en el diario El País, las editoriales reconocen que lograr más de 2.000 copias con un libro puede considerarse un éxito. Piénsese que eso no les deja ni 6.000 euros de margen total. Ante esta dificultad, las editoriales han optado por una estrategia que limpie el sector. Se trata de lanzar el máximo número posible de títulos de modo que las pequeñas editoriales queden ahogadas financieramente. El otro día me presentaron a una persona que estaba montando una editorial. Pensé que era por interés personal hacia un tipo de libros concretos o por interés en promover un tipo de literatura determinada que tenía poco apoyo en España. Hay personas que emprenden en este sector, no por dinero, sino para dar a conocer a escritores extranjeros apenas conocidos en su país. Por amor al arte, en este caso, a la literatura. Pensé que este era el caso de esa persona. Pero cuando le pregunté por qué emprendía en el mundo editorial, me respondió que quería ganar dinero y que, por lo que había oído, era relativamente sencillo hacerla en este sector. 4. Requerimientos de inversión bajos. Recomiendo empezar con negocios de poca inversión, originales, divertidos y beneficiosos en su amplio margen comercial. Si puede escoger un negocio donde la inversión inicial sea reducida, tanto mejor. Hay quien sostiene que los sectores con inversiones fuertes son atractivos porque la inversión inicial constituye la mejor barrera de entrada a la competencia. Estoy de acuerdo, siempre que se esté forrado o si disponga de mucho apoyo financiero. Pero no suele ser el caso del emprendedor y, todavía menos, del joven emprendedor novel. Tengo un conocido que emprendió un negocio que requería una inversión inicial de 2 millones de euros. Se trataba de una cadena de tiendas. El sector no estaba en auge, no era excesivamente rentable y, además, había que invertir fuerte para arrancar. ¿Por qué se metió ahí? Porque estaba como loco con la idea, como no. De nuevo la famosa idea de negocio. Fracasó. El problema de fracasar invirtiendo 10.000 euros o invirtiendo 2 millones de euros no es el mismo. Es cierto eso que se dice que cuando uno suspende pagos debiendo 10.000 euros tiene un problema y que cuando uno suspende pagos debiendo 2 millones de euros el problema lo tiene el banco. A corto plazo, sí, pero a largo, no, porque ese emprendedor, quizá con potencial en otra ocasión, difícilmente volverá a obtener financiación para otra aventura. Adicionalmente, no tiene nada que ver el cuerpo que a uno se le queda fracasando con 2 millones de euros que fracasando con 10.000. He conocido a emprendedores de los dos tipos. Los segundos asumen su error y vuelven a intentarlo. Los primeros recuerdan aquella época como la peor de su vida. El pozo de ese fracaso es difícil de olvidar. Nunca más, dicen, como los gallegos con el Prestige. 5. Momento económico es la característica número 5, pero debería ser la primera en importancia. En ciclos expansivos triunfa hasta el más tonto. De veras, el asunto no es baladí. Cuando las expectativas de la economía son buenas, hay alegría generalizada. Se invierte, se arriesga, se compra, se comercia, se negocia poco. En situaciones así prima la velocidad. La velocidad de entrega, de reposición. Y se generan muchísimas oportunidades, incluso en los sectores menos atractivos. En 1988 conocí en la Universidad de Michigan a un joven brasileño, de las personas más inteligentes que he conocido, que era ingeniero industrial y que, con solo 25 años, había inventado y patentado unos maniquíes móviles para escaparates que tuvieron un gran éxito en su país. Llegó a tener una fábrica con más de 50 trabajadores. Eran los años de bonanza en Brasil. Luego llegó la crisis y lo primero que recortaron los comercios fue los gastos en merchandising. Si el maniquí no se mueve, es más barato y las cosas no estaban para que los maniquíes hiciesen monadas. Mi amigo fue suficientemente inteligente para cerrar a tiempo. Con todo el dinero ahorrado, después de indemnizar adecuadamente al personal, decidió pagarse un MBA en Estados Unidos. Me dijo que mientras la situación económica no mejorase en Brasil no tenía sentido emprender, por lo que prefería aprovechar aquellos años para aprender gestión empresarial en Estados Unidos. El caso es que ese brasileño lavaba platos en un restaurante del campus para ganar dinero, pues con la devaluación, dinero ganado en aquellos años no alcanzaba para todo el MBA y los gastos de alojamiento. Aquel era un emprendedor nato.
No se le caían los anillos para nada. Pocos meses antes había sido dueño de una empresa de ingeniería que fabricaba maniquíes móviles y ahora lavaba platos. Y sin problemas. Como buen brasileño, siempre sonreía y rebosaba optimismo. Recuerdo que fue él quien me dijo que el principal FCF de un emprendedor es el ciclo económico en el que invierte y desinvierte. Eso fue sorprendente. Su mensaje no fue solo que había que emprender cuando la economía iba bien, sino que había también que plantearse, cuando la economía iba mal, si era mejor desinvertir o vender el negocio a tiempo. Desde luego, los parámetros de estas decisiones no eran los mismos en el Brasil de la década de 1980 que en la España o Latinoamérica de 2007, pero no debemos subestimar este sabio consejo. Si la economía no está muy boyante y puede esperar a emprender, entonces tenga paciencia y espere. 6. Lugar geográfico en auge. La conclusión es muy similar a la del anterior punto. Por encima del atractivo del sector está el atractivo del lugar. Invierta o emprenda en regiones en desarrollo, en crecimiento, donde hay oportunidades. China crece un 10% anual, Europa no llega al 2%. ¿Dónde va a ser más fácil tener éxito independientemente del sector? Pues eso. 7. Gestión poco profesionalizada. Hay una característica a menudo obviada que constituye un buen generador de oportunidades, sobre todo para las personas con buenas dotes de gestión y grandes dosis de sentido común. Como Juanjo Nieto me dijo, a mí me gusta meterme en sectores donde no hay criterios de gestión. Porque eso es para mí una ventaja competitiva. Si entro a competir en sectores donde los técnicos son los que dominan las empresas, yo sé que puedo vencerlos gracias a la gestión porque es la gestión la que, a la larga, hace sostenibles los negocios. Lo importante es conocer los parámetros fundamentales que se precisan para dominar cualquier sector. Eso es lo importante. No está nada mal. Ni momento, ni rentabilidad, ni tan siquiera idea de negocio. Sencillamente, escoger un sitio donde lo que uno sabe hacer bien pocos saben hacerlo. Resumen. Un sector de actividad atractivo es un generador de liquidez mayor que el de un socio capitalista o una entidad financiera. El buen emprendedor se rodea de circunstancias favorables. El sector de actividad es la circunstancia más importante que rodea al emprendedor. Por tanto, ha de ser atractivo. Incluso el mejor emprendedor, en un sector en crisis, lo hace mal. Es tan importante la elección de dónde y cuándo invertir, como la de cuándo desinvertir. Busque sectores que crezcan, o en los que haya poca competencia, o que sean rentables, o que requieran poca inversión inicial. Emprenda en ciclos económicos expansivos o en países o áreas geográficas en auge. 10º FCF, escoger sectores de actividad poco atractivos. Te invitamos a seguir viendo la continuación de este contenido en el siguiente video. Si este contenido fue de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal.